En esta píldora de formación ampliamos nuestros conocimientos acerca de cómo analizar un conflicto. Nos basamos en la propuesta de Lederach y sus 3 P's. Vamos a centrarnos en lo que tiene que ver con el problema. ¿Y qué aspectos del problema debo analizar? Me puedo preguntar cosas como ¿cuáles son los intereses, las necesidades y los valores de cada una de las partes implicadas? ¿Qué le preocupa a cada cual? ¿Qué recursos pueden utilizar? ¿Qué proponen las personas para resolver el conflicto? ¿Y por qué les interesa esa solución? Vamos a abordar de uno en uno los aspectos más importantes en relación con el problema. Nos centraremos primero en lo que tiene que ver con las causas del conflicto. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los problemas tienen más de una causa. No caigamos en el error de atribuir una única causa al problema. Será necesario analizar bien hasta encontrar todas las causas del problema. También hay que ser capaz de diferenciar el problema de sus síntomas. Nos podemos encontrar que algunos síntomas observables tengan como origen problemas distintos o que un problema pueda tener síntomas dispares. Hemos de diferenciar problema de síntomas del problema. Además, hay que consensuar la definición del problema antes de intentar consensuar las soluciones. Si cada una de las partes implicadas tiene una idea diferente de cuál es el problema, será imposible que se pongan de acuerdo en cuál es la solución. Existen algunas teorías que nos ofrecen información acerca de las causas más habituales de los problemas. Por poner un ejemplo, una de las teorías más conocidas propone como causas habituales las dificultades en la relación, los problemas en la información, la diferencia de intereses, la diferencia de valores y los problemas estructurales. La herramienta CAT, siglas de Conflict Analysis Typology, puede resultar también muy inspiradora. Expone un listado de causas habituales de conflictos y agrupa estas causas en causas que tienen que ver con el ser, con el seguir, con conseguir y con mantener. Por otro lado, podemos aprender mucho de las herramientas que se utilizan en las empresas cuando desean encontrar la causa en un problema. A modo de ejemplo, nombramos un par de ellas, el diagrama de Ishikawa y los 5 porqués. Bien, después de esta breve exposición acerca de la necesidad de identificar las causas del problema, vamos a centrarnos en la necesidad de diferenciar entre posiciones, intereses y necesidades. Cuando hablamos de posiciones, intereses y necesidades, ponemos el foco de nuevo en las personas implicadas en el conflicto y tratamos de identificar cuál es la posición de cada cual, sus intereses y sus necesidades. Definamos cada uno de estos conceptos. Las posiciones representan la postura inicial que adoptan las personas implicadas en el conflicto. Simplemente definen lo que las partes creen que quieren. Tienden a centrarse en resultados específicos y esto limita la resolución al logro de esas peticiones específicas. Las posiciones no dejan mucho espacio para explorar y resolver problemas. Parece que o bien se obtiene lo que se quiere o no se consigue lo que se quiere, como si blanco o negro fuesen las únicas opciones. Cuando analizamos el conflicto, es muy importante determinar si las partes adoptan actitudes posicionales, si están muy firmes en una posición concreta. Los intereses representan un contexto más amplio. Los intereses pueden converger y están menos sujetos a debate. Por ejemplo, 2 estudiantes pelean por ir en primer lugar a la sala de ordenadores. Cada estudiante adopta una actitud posicional y tiene argumentos poderosos. Yo he llegado antes a clase, yo soy mejor alumno porque saco mejores notas, tú fuiste el primero la vez pasada. Determinar quién tiene más razón en su posición o debatir los argumentos ayuda poco a resolver el conflicto. Ir más allá de las posiciones abre paso a descubrir intereses comunes que pueden ser satisfechos completamente. Y quizás sus intereses no estén en conflicto, ya que uno quiere sentarse ante un ordenador concreto y la otra busca responsabilizarse de encender las luces y recibir al resto de estudiantes. Finalmente, las necesidades representan un contexto aún más amplio que los intereses. Las necesidades físicas y psicológicas no satisfechas subyacen en muchos, si no en todos los conflictos. Aun cuando tales necesidades no se expresan, su satisfacción puede ser esencial para una plena resolución del conflicto. Hay muchos marcos para analizar y comprender las necesidades humanas básicas. La teoría de control de Glasser,
la jerarquía de necesidades de Maslow, que va de lo físico a lo trascendente, o la teoría de Diamond, que identifica las necesidades psicológicas de los grupos. Él habla de necesidades de identidad, seguridad, vitalidad y comunidad, señalando que la mayor parte de los prejuicios, malentendidos y conflictos entre los grupos y entre grupos surgen de estas 4 necesidades básicas. Utilizar uno de estos marcos de necesidades psicológicas ayuda a identificar cuáles son esas necesidades. Las necesidades psicológicas existen dentro de contextos culturales, al igual que los intereses y las posiciones. Puede ser útil mirar las expectativas y normas culturales que influyen sobre cada parte para alcanzar una comprensión plena. También es esencial ver las diferencias en esas normas y expectativas culturales para poder interpretar mejor las posiciones, los intereses o las necesidades. En definitiva, nos resultaría interesante comprender desde dónde habla cada parte, desde las posiciones, desde los intereses, desde las necesidades. Identificarlo adecuadamente nos ayudará a encontrar mejores maneras de atravesar el conflicto.